Ok, damos inicio a la clase el día de hoy, viernes 29 de abril del 2022, correspondiente al curso de Mecánica de Fluidos 1. Pasamos a compartir pantalla. El día de hoy vamos a ver el tema de la ecuación general de la estática que ya habíamos visto anteriormente, pero no con aplicación a fluidos incompresibles, sino a fluidos compresibles, aquellos en los cuales la densidad cambia y vamos a hacer una mención especial, o sea, en donde vamos a aplicar esta ecuación, se va a aplicar para un uso de cálculo de la presión en la atmósfera, ¿no? Para utilizarlo en el cálculo de la presión a un determinado nivel en la atmósfera. La atmósfera pues tiene varios kilómetros encima de nosotros, pero el rango de aplicación de, de nosotros, de la ingeniería, es hasta el kilómetro 20 de altitud. Entonces, para esa zona vamos a nosotros aplicar, vamos a trabajar al aire como un fluido compresible, ya que la densidad del aire en este caso, ¿no? Conforme está más pegado a la Tierra, es mucho más denso que cuando se va elevando, ¿no? Conforme nos vamos elevando, ganando altitud, pues el aire cada vez se enrarece, ¿no? Entonces su densidad va cambiando. Entonces estamos hablando de un fluido aire, en este caso compresible, ¿no? Ya que su densidad va cambiando de valor. Entonces empezamos la clase con esta ecuación que ya la vimos anteriormente, la ecuación vectorial de la estática. Todo fluido que está quieto eh, cumple lo siguiente, ¿no? Que solamente actúan en ese fluido las fuerzas de presión, que viene a ser este gradiente de presión, y las fuerzas gravitatorias, ¿no? Y esto ya lo vimos anteriormente como la ecuación vectorial general de la estática de los fluidos, ¿no? Y también lo representamos en esta forma, ¿no? Cuando un fluido está quieto, pues lo único que siente son fuerzas de presión y fuerza gravitatoria, el peso mismo del fluido. Vamos ahora a aplicarlo a fluidos compresibles, ¿no? Pero ese fluido compresible al cual le vamos a aplicar va a ser un gas ideal. Acá tienen la ecuación, la misma ecuación vectorial, gradiente de presión igual a densidad por la gravedad, ¿no? Que la cumplen todos los fluidos estáticos. También esto vimos anteriormente, ¿no? Al igualar las primeras, segundas y terceras componentes, que la variación de la presión en la dirección X y en la dirección Y no existe, solamente en la dirección Z, ¿no? Y por esto pues teníamos que el diferencial de P con respecto a Z era igual a menos ρg. Pero anteriormente hicimos esto, pero en esa ocasión esta densidad era constante, ¿no? No cambiaba, era un valor, porque lo habíamos aplicado a fluidos incompresibles. Ahora esta densidad lo voy a aplicar a un fluido compresible, ¿no? Pero un fluido compresible especial, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuál es ese fluido incompresible en el cual yo voy a aplicar esta ecuación? ¿No? Es el gas ideal. Por lo tanto, si tenemos un gas ideal, la densidad será igual a la presión absoluta entre el R termodinámico por la temperatura, ¿no? Ecuación de los gases ideales. Seguimos, integramos este lado entre 1 y 2, entre dos puntos cualesquiera de este gas, ¿no? Y al lado derecho también sacamos las constantes correspondientes, ¿no? Eh, la presión va a pasar al lado izquierdo, ¿no?
R sale fuera de la integral, ¿no? La gravedad también está saliendo fuera de la integral, ¿no? Y nos va a quedar integral de 1 a 2 de diferencial de z sobre t. Acá hay que tener algo, o sea, hay que fijarnos lo que vamos a obtener, ¿no? Lo que vamos a realizar es cuando estamos asumiendo, ¿qué cosa? Que la gravedad es constante. Lo hemos sacado fuera de la integral, ¿no? Entonces la gravedad no va a cambiar entre estos dos puntos en los cuales estamos integrando, ¿no? Estamos asumiendo un valor de gravedad único, ¿no? Constante en toda esa zona. ¿Y qué gravedad vamos a poner acá? Pues la gravedad a nivel del mar. Estamos asumiendo que la gravedad a nivel del mar, ¿no? Entre los puntos unidos va a ser la misma. Ese es el R, constante termodinámica de los gases, ¿no? Y vamos a proceder a la integración. Si integramos lo que tenemos acá a la izquierda, tendremos logaritmo neperiano de P2 entre P1 aplicado en el punto 1 y el punto 2, menos G sobre R es constante, el integral de 1 a 2 de diferencial de Z sobre T que no ha sido integrada, ¿no? ¿Por qué no ha sido integrada? Porque no sé la variación de la temperatura. Entonces lo dejamos acá. Pero esta ecuación que estamos viendo acá, ¿no? Es la ecuación general de la estática de de un fluido que es compresible y que es considerado gas ideal. Eso sería esta ecuación, ¿no? ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿Dónde se va a aplicar esta ecuación, ¿no? Entonces, vamos a aplicarlo nosotros en la atmósfera, ¿no? La atmósfera, bueno, es una capa gaseosa de aire que tenemos encima de nosotros, pues, que es enorme, ¿no? Pero hay una zona que es importante para nosotros, ¿no? Bueno, esta es la composición de la atmósfera que ya todos conocemos, ¿no? Y acá están los otros gases que son parte de esta atmósfera, ¿no? En pequeñas cantidades, lógicamente. Y esto es lo que nos interesa, ¿no? Ahí tenemos las capas de la atmósfera. Conforme estemos más abajo, por acá, la atmósfera es más densa. Conforme vamos subiendo, es menos densa, es menos densa. Ya cuando estamos por acá, ya casi no hay nada de aire atmosférico, ¿no? Pero la zona en la cual nosotros nos movemos es más o menos desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 20, ¿no? En altitud me refiero, ¿no? Y en especial en la primera zona, ¿no? Que es la troposfera. La troposfera más o menos tiene un espesor de 11 kilómetros. Y la estratosfera, bueno, tiene un poquito más, pero de esa estratosfera vamos a agarrar unos 9 kilómetros más. Entonces, más o menos del kilómetro cero hasta el 20 es donde vamos a trabajar porque todo lo que se mueve a nivel ingeniería, que está en esta zona, que son los aviones, helicópteros, etcétera, que están volando en esta zona, ¿no? Más o menos están entre el kilómetro cero y el kilómetro 20. Entonces, esa ecuación que acabamos de escribir hace un momento, ¿no? Que es aplicable a fluidos compresibles y este fluido compresible es un gas ideal, ¿no? Recuerden, había una integral que no estaba resuelta, entonces lo vamos a aplicar esa integral para una variación lineal de temperatura. ¿Y por qué para una variación lineal de temperatura? Porque hay una zona de la atmósfera, ¿no? Que es la primera capa llamada troposfera, ¿no? Esta de acá, donde está pues los fenómenos atmosféricos, están la contaminación de las empresas, ¿no? Toda esta es la zona donde estamos nosotros, prácticamente, ¿no? Desde el cero hasta el kilómetro 11. Y en esta zona el comportamiento de la temperatura es un comportamiento lineal, ¿no? Tal como lo estamos viendo acá. Acá está la troposfera, acá están los aviones comerciales, ¿no?
los fenómenos atmosféricos, las nubes, la punta del Everest que tiene más o menos 7 kilómetros de alto, ¿no? Y bueno, en estos, algunos le ponen como tope a la troposfera 11 kilómetros, que es lo que vamos a hacer nosotros. En la mayoría, estos 10 kilómetros y pico, ven ustedes que es un poquito más. Nosotros vamos a tomar la troposfera como 11 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa en esta zona? En esta zona la temperatura se va cayendo, va teniendo un comportamiento lineal, ¿no? Una variación lineal conforme yo voy ascendiendo, ¿no? Va disminuyendo la temperatura desde aproximadamente al nivel del mar, pues estamos con 20 grados, 18 grados centígrados más o menos, ¿no? Esa es la temperatura estándar. Y vamos subiendo, 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 y cuando estamos ya cerca al kilómetro 11, ¿no? Vamos a tener pues una temperatura cercana a menos 60 grados centígrados. Exactamente es menos 56,5, ¿no? Prácticamente menos 60 grados centígrados. Entonces vamos a ir desde 15 hasta menos 56,5, ¿no? En esta distribución lineal de temperatura. Y esta es la zona en la cual pues vamos a hallar las altitudes y las presiones, ¿no? Que nos va a servir la ecuación que vamos a demostrar. Entonces volvamos a la ecuación que escribimos hace un momento, ¿no? Hace un momento partimos de la ecuación vectorial, ¿no? Y le agregué, ¿no? Le pusimos que la densidad tenía un comportamiento como gas ideal, ¿no? Y si tenía comportamiento como gas ideal, pues esa densidad era presión entre RT, lo integramos, ¿no? Y quedó así. Y esta integral que está viendo de 1 a 2 diferencial de ZT quedó sin resolver, ¿no? Pero ahora la vamos a resolver porque esta ecuación, que están viendo ustedes acá, la voy a aplicar entre un punto 1 y un punto 2, ¿no? Que se encuentre en esta zona. O sea, de repente mi punto 1 va a ser acá, al nivel del mar, y mi punto 2 va a ser acá. O de repente mi punto 1 acá y mi punto 2 acá. O sea, lo voy a aplicar en esta zona. Y en esta zona, ¿qué comportamiento tiene la temperatura? Tiene un comportamiento lineal. Y eso es lo que vamos a hacer. A la hora de integral entre 1 y 2, diferencial de z, esa temperatura tiene un comportamiento lineal. Entonces acá lo tenemos, ese comportamiento lineal, ¿no? La diferencia de temperaturas entre un punto más elevado menos otro, ¿no? Es igual a menos el gradiente por la diferencia de niveles z2 menos z1, ¿no? Es, como ven ustedes, es la ecuación de una recta con pendiente de negativa, ¿no? Entonces, tal como lo hemos visto en el dibujo, acá, ¿no? Entonces, esta es la distribución. Vamos a acomodar esta ecuación. Vamos a colocar la diferencial de t, pasamos menos alfa acá, diferencial de z, ¿no? Y este diferencial de z lo vamos a reemplazar acá. Además, este valor de alfa, que están viendo ustedes acá, que es la pendiente, ¿no? Recuerden que esta es la ecuación de una recta, ¿no? Y igual mx, ¿no? Esta pendiente es conocida, ¿no? El cambio de la temperatura eh, por kilómetro, ¿no? En un promedio es 6,5 grados Kelvin por cada kilómetro. ¿Qué significado tiene este valor de alfa? Este valor de alfa me dice, ¿no? Si yo tengo pues una temperatura en el nivel del mar, si subo 1 kilómetro, ¿no? La temperatura se va a caer en 6,5 grados Kelvin. Si subo 2 kilómetros, se va a caer en 13 grados Kelvin. Y así sucesivamente, ¿no? Es el cambio en altitud de la temperatura. Ese es el valor de alfa. Entonces, esta expresión y este valor lo vamos a reemplazar acá, ¿no? Ahí lo tenemos.
Diferencial de Z ha sido reemplazado por esto, de T menos alfa. Este es un gradiente que puede salir fuera de la ecuación. Negativo con negativo se vuelve positivo y me queda pues diferencial de T entre T, que viene a ser logaritmo neperiano de T2 entre T1. Y tenemos pues nuestra ecuación, que se va a cumplir cuando tengamos un gas ideal, ¿no? Y además cuando la temperatura varíe linealmente. Seguimos aplicando un poco de álgebra, ¿no? Y tenemos pues que esta expresión que tiene logaritmos, ¿no? Pasamos esto como exponente y nos queda pues que P2 entre P1 es igual a T2 entre T1 elevado a la G sobre R alfa, ¿no? Expresión que tiene condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de esta expresión, ¿no? Que voy a aplicar. Me está dando una relación de presiones y una relación de temperaturas entre dos puntos donde la distribución de temperaturas es lineal. Además, el valor de la gravedad entre esos dos puntos la hemos asumido constante e igual a la que está en el nivel del mar. Este es el R, constante termodinámica, y este es el gradiente, ¿no? Cómo va cambiando la temperatura conforme vamos aumentando kilómetro a kilómetro en altitud, ¿no? Cada kilómetro que yo asciendo, ¿no? La temperatura se cae en 6.5 grados Kelvin, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esta expresión. ¿Y esta expresión dónde la voy a utilizar? En esa primera capa de la atmósfera, en la capa llamada troposfera. ¿Cuántos kilómetros tiene esa capa? 11 kilómetros. ¿Ok? ¿Qué datos necesito para aplicar esta ecuación? Generalmente, pues cuando yo aplique esta ecuación, va a ser por necesidad, porque yo necesito calcular primero la temperatura en un punto determinado y la presión en otro, en ese mismo punto, ¿no? O sea, me encuentro a una altitud de, qué sé yo, 5 kilómetros. Entonces, lo que va a ser conocido son las condiciones a nivel del mar. La presión a nivel del mar, acá la tienen, 101.3. La temperatura a nivel del mar, 15 grados centígrados, 288 Kelvin, ¿no? La gravedad va a ser constante, ¿no? 981 metros segundo cuadrado. Y el R termodinámico de la ecuación de los gases ideales, 287 Joule por cada kilogramo grado Kelvin, ¿no? Entonces, estos valores van a ser constantes. Y el alfa, el gradiente, ¿no? Este de acá es 6.5 grados Kelvin por kilómetro, ¿no? Que es el que están viendo ustedes acá. Entonces, esta ecuación va a tener siempre dos incógnitas, pues. ¿Cuánto es la presión en el punto que quiero hallar? Hemos dicho 5 kilómetros, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura que yo quiero hallar a esa altitud de 5 kilómetros? Entonces, lo primero que vamos a hallar es la temperatura a esa altitud, tal como lo estamos viendo acá, con esta ecuación lineal. El gradiente lo conozco, la diferencia de niveles es 5 kilómetros y la temperatura a nivel del mar la conozco. Entonces, con esta ecuación calculo la temperatura a una altitud de 5 kilómetros. Y después procedo a calcular la presión. Eso es lo que vamos a hacer eh, en esta zona, ¿no? Aplicando esta ecuación. Entonces vamos ahora pues a ver, antes de proseguir, que esta ecuación la vamos a utilizar en la primera capa de la atmósfera. ¿En dónde? Acá está, en esta zona. Del kilómetro 0 al kilómetro 11. Me va a permitir obtener en un punto cualquiera, con respecto al nivel del mar, la temperatura y la presión en este punto.
Vamos ahora a otra condición. Vamos a hablar de la capa que está encima de la troposfera. ¿Cuál es? Acá la están viendo, ¿no? Esta capa que parte desde acá hasta acá. Toda esta zona, la segunda capa de la atmósfera. En esta zona, ¿no? Más o menos del kilómetro 11, donde termina la troposfera, hasta el kilómetro 20, miren ustedes, ¿no? Del 11 al 20 son 9 kilómetros. Miren el comportamiento de la temperatura. Es prácticamente constante, invariable, ¿no? Era acá casi menos 60 grados centígrados, entonces menos 57 y pico. Entonces, esta zona va a tener ese comportamiento a temperatura constante hasta el kilómetro 20. Ahora, ¿por qué esta es la zona de nuestro estudio? Todos los aviones comerciales, todo lo que vuela, ¿no? Los globos que están moviéndose en esta zona, ¿no? Están desde el kilómetro 0 al 20. Hay aviones de estos comerciales, ¿no? Que no pueden superar los 20 kilómetros porque su tecnología, pues, no les da para estar por encima. Hay aviones especiales que van de continente a continente que vuelan en esta zona, arriba de 20. ¿Qué otro tipo de aviones están en esta zona, que pueden volar en esta zona? Son los militares. Pero si hablamos de lo normal, ¿no? De la aviación normal, se mueve en esta zona, ¿no? Entre el kilómetro 0 y 11, ¿no? Y hasta acá nomás, hasta el 11, ¿no? Ya del 11 para arriba al 20 ya estamos hablando de aviones militares, aviones intercontinentales, etcétera, ¿no? Lo normal es que se muevan entre el 0 y el 11. Y por eso, ¿no? Ya que los aviones normales, helicópteros normales, globos, etcétera, se mueven del 0 al 11, y los que tienen, pues, especial tecnología, que son los militares y los aviones intercontinentales, se mueven del 11 al 20, ¿no? Entonces, estudiamos estas dos zonas. La del 0 al 11, que el comportamiento es lineal, y la del 11 al 20, que el comportamiento es a temperatura constante, ¿no? La estratosfera no tiene 9 kilómetros, como ven ustedes, ¿no? La estratosfera es mucho más ancha, pero solo en esta zona tiene un comportamiento a temperatura constante porque después y acá comienza a cambiar, nuevamente comienza a crecer su temperatura, ¿no? En el resto de la estratosfera. Entonces, nuestro ambiente de trabajo, de ingeniería, ¿no? Está en esta zona del 0 al 11 y del 11 al 20, que es una parte de la estratosfera. Entonces, ¿cuánto es la temperatura acá? Menos 56.5, ¿no? Esa es la temperatura constante que vamos a tener acá, en el kilómetro. Entonces, nuevamente tenemos la ecuación vectorial que vimos hace un momento. Acá la tienen y ven ustedes pues que esta temperatura, por culpa de esta temperatura no integré. Pero ahora, esta temperatura, ¿no? Para este caso de la estratosfera, tiene un valor constante. Por lo tanto, esto sale fuera del integral, me queda integral de 1 a 2 de diferencial de z y me va a quedar esta expresión. Aplicamos un poco de álgebra, ¿no? Con la definición del logaritmo y despejamos y obtenemos esta expresión, que me da una relación de presiones entre 2 y 1, ¿no? Y una relación de altitudes entre 2 y 1, que es lo que tenemos acá, para poderla aplicar en dónde, en el sitio donde la temperatura sea constante. Y en donde la temperatura es constante, justamente desde el kilómetro 11 al kilómetro 20 de la estratosfera. Por lo tanto,
regresando al gráfico, ¿no? Acá, el punto 1 de esa ecuación y el punto 2 debe estar en esta zona. Entonces, cuando yo quiera calcular, por decirles acá, la presión y la temperatura en este sitio, ¿no? Mi referencia va a ser este punto, el, desde donde termina la troposfera. Desde acá hasta acá. Entonces, esta es la otra ecuación que tenemos acá en el exponente de la la gravedad que es constante, el R termodinámico, la temperatura, ¿no? La temperatura es constante en la estratosfera, ¿no? Y es igual a ¿cuánto? A menos 56.5 grados centígrados o lo que es lo mismo 216.5 Kelvin, ¿no? Es justo ahí en la estratosfera, ¿no? Donde empieza la estratosfera, la temperatura es este valor. Y esto lo vamos a calcular ahora en un ejercicio. ¿Dónde se inicia la estratosfera o dónde termina la troposfera? En el kilómetro 11. ¿Y cuánto es la presión en ese punto? 22.588 kilopascal. Estos dos valores los vamos a obtener en un problema ahora, ¿no? Los vamos a hallar. Entonces tenemos dos ecuaciones. Una para aplicarlo en la troposfera del kilómetro 0 al kilómetro 11 y la otra para aplicarlo del kilómetro 11 al kilómetro 20. En el primer caso, la temperatura va disminuyendo en forma lineal conforme vamos ganando altitud. Y en el segundo caso, la temperatura permanece constante conforme vamos aumentando en altitud. Entonces, estas dos ecuaciones van a ser aplicadas en un fluido compresible llamado aire atmosférico en dos capas, la capa del kilómetro 0 al 11 y del kilómetro 11 al 20. Eso va a ser la aplicación. Y a esa zona se le llama la atmósfera ISA. ¿Qué es la atmósfera ISA? Es una atmósfera International Standard Atmosphere, ¿no? Tal como lo vemos acá. Las siglas de ISA. Es un modelo de la atmósfera terrestre. Nos permite obtener valores de presión, temperatura, densidad y viscosidad del aire en función de la altitud. O sea, yo tengo una altitud determinada entre esos kilómetros, ¿no? Del 0 al 20, ¿no? Y yo puedo obtener ¿qué cosa? Presión, temperatura, densidad, viscosidad. Eso va a ser mi utilidad. Este modelo lo usan los aviones, ¿no? Cuando estudian la parte aeronáutica, ¿no? Los aviones estudian esto, ¿no? La atmósfera ISA, ¿no? El comportamiento de la temperatura en esta zona, porque en esta zona se mueven los aviones. La ISA es un estándar, ¿no? Fue definido en el año 1949 por la Organización de Aviación Civil Internacional y adoptado por todos los países para servir como referencia en operaciones aeronáuticas a nivel mundial. O sea, esto se utiliza en todo el mundo como un estándar. Antes de seguir, vamos a diferenciar tres conceptos en aviación que son importantes que ustedes sepan en lo que respecta al lenguaje aeronáutico. Una cosa es altitud, otra cosa es altura, otra cosa es elevación. Veamos la primera. ¿Qué cosa es altitud? Distancia vertical entre un nivel, punto o objeto, considerando como punto y el nivel medio del mar, ¿no? Entonces, esto viene a ser la altitud. Es una distancia desde el nivel del mar de un objeto.
En este caso un avión, un helicóptero, un dron, un globo, lo que normalmente llamamos altitud, siempre desde el nivel del mar. Altura, ¿no? Distancia vertical entre un nivel, punto objeto considerado como punto y una referencia específica. Yo puedo decir, este avión está a una altura de 20 metros encima de esta cúspide. Este avión está a una altura de, perdón, 200 metros, ¿no? O 300 metros. Este avión está a una altura de, ¿qué? 1 kilómetro respecto a este faro. Y así, la referencia puede ser cualquier cosa. O este avión está a una altura de la ciudad de Huancayo, de qué sé yo, 500 metros, por encima de la ciudad de Huancayo. Entonces, cuando doy esa distancia, encima de una ciudad, encima de este faro, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una altura. Cuando se habla de elevación, ya estamos hablando de puntos de la Tierra con respecto al nivel del mar, ¿no? Por decirle, la punta de este cerro tiene una elevación, ¿no? De tanto, ¿no? Con respecto al nivel del mar. Entonces la elevación tiene que ver con puntos en la tierra, ¿no? Que es lo que utilizan en la topografía, ¿no? Siempre con respecto al nivel del mar. Pero no es para decir la elevación del avión es tanto, ¿no? Porque esto no es para el avión. Este término elevación es para los niveles de la tierra, ¿no? Con respecto al nivel del mar. La altura es la elevación o la distancia de cualquier objeto respecto a una referencia, ¿no? Puede ser esta, puede ser la punta del cerro, puede ser cualquiera. Y la altitud sí es justamente de este objeto la distancia desde el nivel del mar. Lo que nosotros siempre utilizamos en esta ocasión va a ser la altitud. Bueno, acá tenemos la gráfica nuevamente, ¿no? Miren ustedes, la troposfera, variación lineal, y la estratosfera en este primer tramo, hasta el kilómetro 20 más o menos, tiene temperatura constante. En esta zona no nos movemos. ¿Por qué? Porque acá ya estamos con el aire enrarecido, ya estamos hablando de unidades pues eh, que deben de trabajarse de manera diferente, ¿no? Objetos como cohetes, etcétera, ya saliendo fuera de la atmósfera, ¿no? Entonces ya el aire ya no tiene un comportamiento eh, completamente enrarecido y no tan denso como en esta zona, y ya hay variaciones para cada zona de la atmósfera, ¿no? Diferentes, ¿no? Tal como la estamos viendo acá. Entonces, nuestro ámbito de ingeniería está entre la altura cero y perdón, el nivel cero y la altitud 20 kilómetros. Del 0 a 11 lineal y del 11 al 20 constante. ¿Cuánto es la temperatura a nivel del mar? 15 grados centígrados el estándar. La densidad del aire a nivel del mar 1.225. Gradiente térmico en esta zona, en la primera capa, menos 6.5 grados Kelvin por kilómetro. El R de los termodinámicos, ¿no? Del gas ideal que estamos asumiendo que es este aire, 287 Joule kilogramo Kelvin, ¿no? Y el aire cumple con la ley de la estática de los fluidos, ¿no? Acá tenemos una tabla de atmósfera ISA, ¿no? Como ven ustedes, ahí está la troposfera, tiene el gradiente térmico, menos 6,5, la temperatura a nivel del mar, la presión a nivel del mar, la densidad a nivel del mar, ¿no? Nos vamos hasta donde termina la troposfera, el kilómetro 11, ¿no? Acá hay dos tipos de altura, ahorita la vemos. Este es el kilómetro 11. La temperatura en ese kilómetro 11 es 216 en Kelvin
y la presión en ese kilómetro 11 es 22,632 pascales. Y la densidad en ese kilómetro 11 es 0,3639, ¿no? Entonces este es el final de la troposfera. Se le llama tropopausa porque entre el kilómetro 10 y el kilómetro 11, vamos a decir, hay un poquito de troposfera y hay un poquito de estratosfera, ¿no? Siendo un poquito más eh, exactos, viendo las definiciones de las capas de la atmósfera, ¿no? Cuando se define con detalle las capas de la atmósfera, uno habla de troposfera, tropopausa y estratosfera. ¿Qué cosa es la tropopausa? Bueno, es la zona donde está cambiando, ¿no? Está saliendo de la troposfera y estás entrando a la estratosfera, ¿no? Es una zona de cambio, que es muy pequeña, ¿no? Pero para la atmósfera ISA tomamos pues del 0 al 11 y del 11 al 20, ¿no? Tal como estamos viendo acá. La altura geopotencial, como están viendo acá, se calcula considerando que la aceleración de la gravedad es constante, ¿no? Esta altura geopotencial, que es nuestro caso, pues, ¿no? 0 y este sería la altura 11, ¿no? La altura geométrica, ¿no? Resulta de la supresión de la gravedad disminuye con el cuadrado de la altitud, ¿no? O sea, si consideramos la gravedad como variable, entonces esta sería la altura al final de la troposfera, ¿no? 11.019. Lo que vamos a tomar nosotros es esto, ¿no? Porque nuestra ecuación está para la gravedad constante, ¿no? Es decir, la altura geopotencial, esta de aquí. Bueno, ahora vamos a un problema de aplicación, ¿no? Vamos a aplicar lo que ven ustedes acá es un ambiente, ¿no? Donde hay un manómetro, es una cámara, y acá tiene un manómetro que está indicando 1,3 bar, ¿no? Dentro de este ambiente que se le ha llamado ambiente 3, ¿no? Ven ustedes acá dibujado un barómetro de Torricelli, ¿no? El barómetro de Torricelli que están viendo acá, que está indicando, ¿no? La presión, en este caso no la presión ambiental, sino la presión dentro de esta cámara. Y la altura que está marcando es 1,695 metros, ¿no? Es mercurio, 13,6 de densidad relativa, ¿no? Y es una distancia de 1,695, ¿no? Este ambiente. Para esta instalación, dice que se pide, quiere saber cuánto es la presión afuera, ¿no? El ambiente que está afuera. Entonces, para saber cuánto es la presión ambiental de afuera, vamos a aplicar justamente lo que acabamos de conocer, ¿no? En la parte teórica de esta clase. Entonces, como este es un problema de examen, ¿no? La primera parte había que aplicar pues lo que hemos hecho hoy día, y la segunda parte, la pregunta B y la pregunta C, pues era ya neto de manometría, que es la que está acá en la parte interior. Entonces vamos a contestar primero la presión absoluta exterior, la de afuera, ¿no? Acá la tenemos. Quitamos todo lo que está acá para que no nos fastidie, ¿ya? Y nos quedamos pues con el ambiente, ¿no? Que le hemos llamado ambiente 3, ¿no? Acá tenemos una presión en esta habitación, ¿no? Y esa presión en este ambiente pues está dada por este barómetro, ¿no? Que está acá, porque el barómetro que acá está me está dando la presión acá adentro. Tengo un manómetro que marca 1,3 bar y necesito saber qué presión hay afuera. Si se dan cuenta, el problema ya está resuelto, ¿no? Porque lo que marca este manómetro es lo que lee su pie menos lo que tengo afuera. Tengo la marca del manómetro, tengo lo que lee su pie, entonces puedo conocer lo que está afuera, ¿no? Es lo que tenemos acá. La lectura del manómetro, ¿no? Que es esta, es lo que lee su pie, ¿no? Que me lo va a dar este barómetro, menos lo que está afuera.
La lectura del manómetro es 1.3 bar. La presión que lee su pie es lo que me marca este manómetro, que es 1695 torr. Y la presión externa la despejo de esta expresión, que me va a salir 719.68 torr, ¿no? La definición de lo que hace un manómetro. La lectura del manómetro que tenemos acá es 1.3 bar. Lo convierto en torr. La presión dentro, en este ambiente interna, me la da este barómetro. Sería la presión acá en la superficie, ¿no? La presión 3, esta de acá, ¿no? La presión acá en 3 es la misma presión que yo tengo acá, que vendría a ser la presión de vapor más la presión de esta columna de 1.695 metros multiplicado por el peso específico del mercurio, ¿no? Igualando presiones acá y acá. Eso es lo que tenemos acá. ¿Cuánto es la presión de vapor de mercurio? Cero. Se va. Entonces, si pasamos a dividir este peso del mercurio acá, P sub 3, que es la presión en este ambiente, en forma absoluta, dividido entre el peso específico del mercurio, me va a dar 1695 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, en este ambiente, la presión 3 en forma absoluta, recuerden que acá le he despejado de acá, es en forma absoluta, porque la presión de vapor de mercurio en forma absoluta es cero. Entonces lo que tenemos acá es absoluto, es 1695. La presión dentro de este recipiente es, o dentro de esta cabina, dentro de esta cámara, es 1695 torr, tal como lo hemos visto acá. Está leyendo el manómetro 1.3 bar, que es 975, y quiero saber cuánto es la presión afuera, que es la presión exterior. Despejamos y obtenemos esto. Y ya tengo cuánto hay de presión afuera, ¿no? Ya tengo la pregunta A. Hemos aplicado el concepto de lo que me indica un manómetro. Vamos a la pregunta B. Dice, ya sabes cuánto hay afuera, pero tú sabes que a nivel del mar hay 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Y la presión donde te encuentras, donde está esta cámara hiperbárica, vamos a llamarle así, ¿no? La presión es, lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, ya la calculamos, con ayuda de este manómetro y con ayuda de este barómetro. Con estos dos valores he calculado la presión de afuera, que es esta. Esto ya lo tengo de la diapositiva anterior. Pero ahora me dicen, ¿sabes qué? Esta es la presión, ¿no? Pero esta presión indica que tú estás en un lugar, ¿no? A una determinada altitud, ¿no? ¿En dónde te encuentras? ¿A qué altitud te encuentras? Entonces, aplicamos la ecuación que acabamos de ver, ¿no? Donde la temperatura cambia en forma lineal, es decir, los primeros 11 kilómetros de la atmósfera, llamado troposfera. Esta es la ecuación. Y bueno, ¿para qué me va a servir esta ecuación? Primero, porque esta ecuación yo la puedo aplicar entre dos puntos que se encuentran en esta zona del kilómetro 0 al 11. Por lo tanto, el punto 1 generalmente siempre se toma el nivel del mar, porque los valores de P1 y T1 a nivel del mar son conocidos. ¿Cuánto es la presión a nivel del mar? 760. ¿Cuánto es la temperatura a nivel del mar? 15 grados centígrados más 273, 288 Kelvin. Entonces, estos dos valores son los datos a nivel del mar. ¿Ok?
Ahora, la temperatura T2 y P2 son incógnitas acá, ¿no? ¿Cuánto es la presión en donde se encuentra, o sea, donde estamos, donde está esta cabina, ¿no? Esta presión es 719,68. Es donde me encuentro, ¿no? ¿Y la incógnita cuál es? La temperatura de este lugar. No sé cuánto es la temperatura del sitio donde tenemos esta presión en todo. Incógnita. ¿Cuánto es la gravedad? Hemos dicho que esta expresión ha sido demostrada para gravedad constante, para gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado, gravedad a nivel del mar, acá la tenemos. R, termodinámico 287, gradiente térmico 6,5 Kelvin por cada kilómetro, ahí lo tenemos, expresado en las unidades para que todo esto salga adimensional. Entonces, esto es el gradiente por metro, ¿no? Por cada metro de longitud. Recuerden que el alfa es 6,5 Kelvin por kilómetro, este es por metro, ¿no? Para que cuadren las unidades de arriba, que es metros por segundo cuadrado, ¿no? Y las unidades del R con las unidades del gradiente, ¿no? Y salga un número adimensional. Entonces, de esta expresión que estamos viendo acá, ya que conozco la presión en la que me encuentro, voy a despejar la temperatura, ¿no? Despejamos, me sale 285,03 Kelvin. Es la temperatura en este lugar, en este sitio, la correspondiente a esta presión. Pero, como estamos en la troposfera, ¿no? Estoy asumiendo que estoy en la troposfera, tengo una temperatura que cambia linealmente, donde la temperatura a nivel del mar la conozco, 15 grados centígrados, que en Kelvin es 288. La temperatura en este lugar, acá la tenemos, 285,03. El gradiente térmico es 6,5 grados Kelvin por cada 1000 metros, ¿no? O grados Kelvin por cada kilómetro. Y Z2 menos Z0 viene a ser la altura, ¿no? Donde se encuentra este lugar, donde la presión es 719, donde la temperatura es 285, y esa es la altura que vamos a, a tener acá, ¿no? 456,926 metros sobre el nivel del mar. Entonces, con los datos que teníamos del barómetro dentro y la lectura de este manómetro, yo pude saber qué presión hay afuera. Al saber la presión de afuera, mediante la ecuación de la troposfera, pude obtener la temperatura afuera, que es 285. Teniendo la temperatura afuera y sabiendo que hay una distribución lineal, ¿no? En esta zona, aplico la distribución lineal, asumiendo que estoy en la troposfera, ¿no? Y obtengo la altura correspondiente, ¿no? La elevación de la ciudad donde se encuentra esta cámara. Y obtengo que es a 457 metros sobre el nivel del mar. Entonces hemos utilizado esta expresión para poder nosotros relacionar, ¿no? En lo que respecta a la parte de la atmósfera exterior, la presión, la temperatura y en este caso, elevación, ya que estamos hablando de una ciudad, ¿no?
porque eso está en una ciudad, ¿no? Lo que sigue ya es manometría. Pregunta C. O sea, ya conozco lo que hay afuera. Estoy a una elevación de 456.926 metros sobre el nivel del mar afuera, ¿no? Tengo una presión exterior de 719.68 torr, es lo que tengo afuera, ¿no? Y me piden cuánto es la presión al interior del depósito 2, ¿no? Acá. Entonces, entre el depósito 3 y el depósito 2 hay un manómetro, que es este, que está conectando el depósito 2 y acá el depósito 3. Entonces aplicamos manometría en este manómetro de columna de vidrio, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Presión 3 más gama del agua por 2 metros es igual a la presión en 2. Pero la presión en 3, acá dentro de la cabina, dentro de la cámara, ya la conocemos. Es 1695 torr, ¿no? Está en la diapositiva anterior. El gamma del agua multiplicado por 2 metros es 2000 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Esto. Y de esta manera, usando manometría, obtengo la presión dentro de este ambiente 2, que es esta de acá. Todo es dato, ponemos los factores de conversión y obtengo la presión acá dentro, ¿no? En este ambiente 2, la presión absoluta en las unidades que me está pidiendo. Pues no quiere en columna de agua, se la damos en columna de agua. Siguiente pregunta, también es de manometría, ¿no? Ahora ya quiere saber qué presión hay acá adentro. Entonces acá aplicamos el concepto del manómetro, pues, ¿no? El manómetro, lo que está leyendo el manómetro, 4.5 bar, le sumo el ambiente que siente su cabeza, que es el ambiente 2, ¿no? 4.5 bar, le sumo el ambiente que está acá, que es 25.04, que es el que acabamos de obtener, ¿no? Lo que lee más su ambiente, más lo que siente su cabeza, me va a dar lo que hay en su pie, que va a ser la P1 absoluta. Entonces sumamos ambos. Lógicamente, como están en otras unidades, cuadramos las unidades de tal manera de que los dos me den en kilogramos centímetro cuadrado, que es lo que quiere que dé la respuesta. Y ya tenemos la presión acá en 1 en forma absoluta y ya tendremos el problema resuelto. Entonces, eh, este es un problema, ¿no? Eh, que vino a una práctica, ¿no? Donde teníamos pues que utilizar tanto la parte de manometría como la parte de eh, la troposfera, ¿no? De la atmósfera ISA, ¿no? Para el cálculo de la presión exterior, de la elevación de la presión exterior. Genera una consulta antes de ¿Sí? que pase. Dime, dime. En la parte C, podría retroceder la parte C. Ahí, ya, Ajá, en esa parte, cuando iguala las presiones, suma la presión del líquido de 2 metros de altura. ya, ¿Y por qué no acá. sumaría ajá, exacto, dos, y no sumaría de nuevo otros dos? No sé qué líquido hay en el tubo que sigue para llegar al contenedor 2. A ver, la ecuación de manometría la vuelvo a describir acá. Ujú, Este es un tubo abierto, sí. ¿ok? ¿Qué presión hay acá? La presión del ambiente de la cabina, ¿no? Los Ujú, 1695 torque que ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? Está acá, en lo que está sintiendo por esta zona. Ahora, desde este punto hasta este punto, ganas presión, sí. aumenta tu presión, más. ¿Qué líquido es este? Agua, porque acá dice S igual 1, Ujú. ¿ya? Entonces sería más el peso específico del agua multiplicado por 2 metros. Y acá Ah, me y en encuentro, ese, ¿esto qué cosa ajá, es? ahí, eso.
es el aire que tenemos acá en este ambiente 2. Todo esto es aire. ¿Ok? Acá debería estar abierto esto, pues, ¿no? Parece que estuviera cerrado, ¿no? Pero eso está en contacto con el ambiente 2. O sea, acá hay un aire que viene hasta acá. Entonces, presión del ambiente 3 más gamma del agua por 2 es igual a la presión del ambiente 2. El aire que está acá es el mismo que viene por acá, ¿no? Todo eso está lleno de aire, ¿no? Esa es la ecuación que tenemos Ah, acá. ahí está mejor. Ingeniero, te pregunta más en la parte B, no sé si puede retrocederla. A ver, En la parte B, ¿por qué había supuesto que estábamos en la troposfera y no en la estratosfera? ¿Por qué supuso porque eso? normalmente yo tengo una instalación y esta instalación con esta cámara hiperbárica y todo lo demás tiene que estar en tierra, ¿no? Entonces, si no fuese el caso, tenemos que suponer, ¿no? Porque acá no tengo ningún dato, ¿no? La instalación nomás dice, ¿no? No dice que es una ciudad, no dice nada. Entonces, yo asumo que estoy entre el kilómetro 0 y el 11, ¿no? Si no podrías asumir que estás en la estratosfera, porque en la estratosfera no hay ciudad. El punto más alto de la Tierra es kilómetro 7 en la punta del Everest, ¿no? Entonces, lo lógico es que estemos en la troposfera, ¿no? Y al final, pues, si estamos en un nivel mucho más alto, ¿no? Los mismos resultados te van a decir que no, ¿no? Como que te van a- a decir que estás equivocado tu suposición, ¿no? Pero asumo que estoy en la troposfera porque se supone que es una instalación en tierra, ¿no? Y si está en tierra, pues necesariamente está pues a lo más, pues en Loroy, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos en el kilómetro 4, pues, ¿no? Entonces, estoy en la troposfera, ¿no? Esa es la razón. Ya, gracias, ingeniero. Ujú. Vamos ahora a un problema 2. Ahora este sí es un avión. Este es un avión que está volando a 15.000 metros. Se está en el kilómetro 15, ¿ya? Y dentro de él, su aneroide indica 750 Thor, ¿ok? Entonces, ustedes saben que los aviones, ¿no? Eh, tienen que ir presurizados, ¿no? O sea, tienen que tener una presión dentro del avión, ¿no? Diferente a la presión que tienen afuera, para el confort de las personas que están dentro. Pero esa presión, pues, generalmente es una presión, eh, tampoco es la del nivel del mar, ¿no? Como ven ustedes acá. Acá dentro del avión dicen, miren, miren cuánto de presión tiene. 750 Thor, o sea, no tienen la presión a nivel de mar. O sea, tú te subes al avión, ni bien te subes al avión, te van a poner no los 760 que tú sientes a nivel del mar en Lima, sino te están poniendo 750. Lo ideal sería que te pongan los 760, ¿no? Te sentirías mejor. Pero hay una razón, ¿no? No pueden ponerte los 760 porque la diferencia de presión entre lo que hay dentro del avión y lo que está fuera del avión, sobre todo cuando el avión vuela a estas altitudes que estamos viendo acá, pues hace que el fuselaje pueda sufrir las consecuencias. O sea, necesitas pues un avión fuerte para que el fuselaje pueda aguantar esa diferencia de presión. Entonces, generalmente los aviones comerciales, dentro de la cabina del avión, no te ponen la presión a nivel del mar, te ponen una presión más o menos que hay en Cusco, en Huancayo, ¿no? A una altitud moderada, ¿no? De tal manera de que, bueno, no sientas la diferencia, ¿no? Levemente, con respecto a 15.000 metros, donde vas a estar, ¿no? Entre 760 hasta que tienes a nivel del mar, te ponen un poquito menos, 750. Es por eso que recomiendan cada vez que uno está dentro del avión, pues
primero que vas a tener flatulencias, ¿no? Es lo que va a pasar. No sé si las habrá pasado algunos que han viajado por el cambio de presión, ¿no? Tienes cualquier globito dentro, has comido tus frijoles, cualquier cosa, ¿no? Entonces vas a tener ese problema. Entonces lo recomendable pues es no comer nada que te provoque gases dentro del, del estómago, en la parte interna, ¿no? También, por ejemplo, cuando tienes una mala curación, una mala endodoncia en los dientes, ¿no? El dentista a la hora que te saca el nervio del diente, ¿no? Y lo taponea, no lo taponea bien al diente y queda una bolsa de aire dentro del diente. Y cuando te han hecho mal una endodoncia, pues ese pedacito de aire que está ahí, con una elevación de la temperatura del cuerpo, pues se expande y te comienza a doler, a pesar de que ya no tienes nervio en el diente, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Por el cambio de presión, ¿no? Que está relacionado con la de la temperatura, ¿no? En la parte termodinámica. Entonces, también los que están con el diente no muy bien curado, pues también les va a venir el dolor de muela, ¿no? A la hora que el avión, pues le ponen a esta presión de 750 torr, ¿no? Dentro del avión. Y bueno, a algunos le da soroche porque, bueno, no están acostumbrados a tener la presión de 750 torr, sino la de 760 torr, ¿no? Que es la del nivel del mar. Pero esta presión es la que tenemos dentro del avión. Y afuera hay otra presión, a 15.000 metros, ¿no? Que es justamente lo que queremos averiguar. ¿Cuánto es lo que el avión está sintiendo por fuera? Y el avión está a 15.000 metros sobre nivel del mar. Un momentito, por favor. Bueno, entonces vamos a averiguar pues qué presión hay afuera del avión. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, recuerden que hay dos zonas para irme hasta el kilómetro 15. Primero tengo que aplicar esta ecuación que están viendo acá, que es para la troposfera, esta ecuación que funciona entre el kilómetro 0 y el kilómetro 11. Y después voy a usar la otra expresión para irme del kilómetro 11 hasta este kilómetro 15. Y acá pues van a saltar los resultados que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa en los primeros 11 kilómetros? ¿No? Acá está. Hay una distribución lineal, hay un comportamiento lineal de la temperatura. Donde conozco la temperatura a nivel del mar, donde conozco el gradiente, cómo va cambiando la temperatura por cada kilómetro, y donde sé que toda la troposfera tiene 11 kilómetros, ¿no? Con esos datos, yo puedo saber, asumiendo una distribución lineal, puedo saber cuánto es la temperatura en el kilómetro 11, que vendría a ser la T sub 2. ¿Cuánto es la temperatura en el kilómetro 11? 216.5 Kelvin, ¿no? Que si la convertimos, ¿no? A centígrados, nos va a dar casi el... Hay que quitarle 273 acá, ¿no? Nos va a dar pues los casi menos 60 grados centígrados que dijimos que teníamos en el kilómetro 11. Entonces,
Esta es la temperatura en grados Kelvin en el kilómetro 11. Ahora vamos en búsqueda de la presión en el kilómetro 11. Aplico la ecuación para la troposfera. Colocamos acá debajo las condiciones a nivel del mar. Presión 760 milímetros de mercurio, temperatura 15 grados centígrados, que son 288 Kelvin. Estos dos son el punto a nivel del mar. La temperatura en el kilómetro 11, yo ya la conozco, 216.5, ¿no? La gravedad constante, el R termodinámico, el gradiente, todo esto es constante. Y esto me va a permitir saber cuánto es la presión en el kilómetro 11, ¿no? Despejando de esta expresión. ¿Cuánto es la presión en el kilómetro 11? 169.467 torr. Esa es mi presión en el kilómetro 11, donde se termina la troposfera y donde funciona esta ecuación, donde la distribución es lineal, ¿no? Entonces, ya tengo temperatura y presión en el kilómetro 11, pero yo necesito en el kilómetro 15. Entonces ahora me voy a ir del 11 al 15, ¿no? Pero ahí voy a aplicar en esta siguiente diapositiva, acá, como ven ustedes, ahí están los datos en el kilómetro 11 de presión y temperatura. Ahora aplico la otra ecuación que es para esa zona de la estratosfera, que es del kilómetro 11 al 20, que son 9 kilómetros, ¿no? Donde la temperatura es constante, ¿no? La gravedad constante, el R constante, el T constante, y acá tienen el desnivel en esa zona, ¿no? Donde Z2 es el kilómetro 11 y Z3 pues sería los 4 kilómetros que le falta para llegar al 15, ¿no? Entonces, eh, 4.000 metros hay en esta zona, ¿no? Desde el kilómetro 11 hasta el 15, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá, 4.000. La gravedad 981, el R termodinámico de los gases ideales 287, la temperatura en el kilómetro 11, desde donde parte, donde empieza la estratosfera, 216, ¿no? La presión donde empieza la estratosfera, 169, y me va a permitir hallar la presión en el kilómetro 15, ¿no? Que va a ser ¿cuánto? 90.12. Entonces, hemos aplicado en esta ocasión, ¿no? Entre el kilómetro 0 y el kilómetro 11, mi ecuación lineal de temperatura y mi ecuación que relaciona la presión y temperatura para esa zona. Me ha permitido obtener estos dos valores. Y luego, para irme del kilómetro 11 al 15, he aplicado esta expresión, ¿no? Que es cuando la temperatura es constante, que le hemos demostrado así, ¿no? Y me ha permitido saber cuánto es la presión en el kilómetro 15, partiendo de un punto, que es el punto 2, que también está en la estratosfera, ¿no? Que es el final de la troposfera y el inicio de la estratosfera, ¿no? Estos dos puntos están en la estratosfera. Y ahora viene pues lo que pregunta el problema, ¿no? ¿Cuánto es lo que va a resistir el fuselaje del avión? Afuera del avión hay pues 90 de presión expresado en columna de mercurio, ¿no? Que es el torr, 90. Y adentro del avión, los que están metidos dentro, tienen 750. Entonces, esta diferencia es lo que tiene que soportar el fuselaje del avión, este cambio de presión. ¿Cuánto es? 659.88. Quiere que se lo des en kilopascales, convertimos a kilopascales y tenemos del TP en kilopascales para dar respuesta al problema. ¿Ok? Entonces, eh, esta es una aplicación, ¿no? Que se utiliza mucho en los aviones, ¿no? En los aviones para justamente conocer
las temperaturas y presiones en esa zona de los 11 kilómetros, ¿no? Y del kilómetro 11 al 20, ¿no? Trabajamos con esta expresión para saber la presión justamente en esa zona, ¿no? Donde la distribución de temperaturas es constante. No sé si hay alguna pregunta más acá. ¿Está claro entonces todo? Ok, entonces vamos a ver acá, ¿no? Ya para terminar nuestra clase, acá tenemos la ecuación para usar en la estratosfera, ¿no? Miren ustedes la presión en el kilómetro 11, 22.588 kilopascales, y la temperatura que obtuvimos, 216.5 Kelvin, ¿no? Estos dos valores en ese último problema los hemos obtenido, ¿no? En torr, pero si los pasan a kilopascales, ¿no? Acá lo obtuvimos en Kelvin, si lo paso a centígrados, vemos que es menos 56.5 grados centígrados. Aproximadamente menos 60 centígrados, ¿no? Que es lo que se ve pues en el diagrama, ¿no? Acá. La temperatura de acá se viene de 15 grados, llega en determinada altitud, se vuelve cero. Ya cuando estamos a más altitud ya estamos en menos 20, menos 40 grados centígrados. En el kilómetro 11 estamos muy cercanos a menos 60 grados centígrados, ¿no? En esta zona, distribución lineal de temperatura. En esta zona, distribución constante de temperatura. Y ese es el tema de hoy, ¿no? El tema que hemos visto, que es la aplicación de estas ecuación, o sea, estamos asumiendo que toda esta zona, todo este aire, está comportándose como un gas ideal, el aire que está acá. Y además, la distribución de temperaturas en esta zona es lineal. La gravedad la estamos tomando como constante en toda la zona, tanto en la estratosfera como en la troposfera, ¿no? El valor de gravedad a nivel del mar es el mismo en toda esta zona. A eso le llamamos atmósfera ISA. Y bueno, en diferentes partes del mundo es aplicada esta atmósfera. El grado de exactitud del cálculo de esas presiones y esas temperaturas es muy alto, ¿no? El asumir esta distribución. Y es por eso pues que ya ha sido pues esto adoptado internacionalmente, ¿no? Y cuando veamos la segunda parte del curso, pues vamos a ver la presión, ¿no? Determinada a una altitud determinada, porque acá ya podemos saber la presión en cualquier punto entre el kilómetro 0 y el 20, ¿no? Con esa expresión que tenemos ahí, puedo yo saber. Y con eso podríamos saber la velocidad a la que va el avión. O sea, con ese valor de presión que tenemos acá, más lo que vamos a ver con el instrumento llamado tubo de Pitot, que vamos a ver en la segunda parte del curso, y con ese dato van ustedes a poder saber cuánto es la velocidad a la que se mueve el avión, ¿no? El principio de funcionamiento del tubo de Pitot, que es lo que tienen estos aviones en su, como medidores de sus llamados altímetros, ¿no? El principio de funcionamiento de los altímetros.